Vamos a hablar en este vídeo sobre cómo preparar un examen a desarrollar. Digo vídeo, pero realmente no va a tener más que audio, ¿vale? Entonces es importante que lo escuchen concentrados. Vamos a grabar este vídeo como complemento a formaciones donde una de las partes, una de las fases que tienen que superar es un examen a desarrollo. Aunque, como saben, cada uno de los temas siempre tiene un vídeo de sugerencias de preparación del tema, donde ya, concretando el tema concreto, vemos un poquito cómo orientar esa parte de ese tema para desarrollar, quería grabar un vídeo o un audio solo hablando de unas nociones generales sobre cómo se trabaja un examen a desarrollar. Si tú solo tienes un examen y ese examen es a desarrollar, te puedes permitir tener un temario que esté específicamente redactado para desarrollo. Pero muchas veces lo más habitual es que sobre una misma materia, sobre un mismo tema, a ti te pidan una versión tipo test, te pidan una versión desarrollo y te pidan una versión práctico. Y si estás en alguna de nuestras formaciones ya habrás escuchado que no es lo mismo estudiar para un tipo test que para un desarrollo que para un práctico. Tenemos también publicaciones al respecto en nuestro blog, en la página web eficienciayoposición.com, dentro de las propias formaciones. Entonces no se estudia diferente, no se pone el foco en lo mismo de si va a preparar un tipo test que un práctico o un desarrollo. Incluso cuando el desarrollo es preguntas cortas, ¿vale? Entonces cada uno tiene su enfoque bastante diferenciado y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, con independencia de que luego cuando vemos cada tema concreto de cada formación en el vídeo de sugerencias tratamos de darle este matiz, lo normal es que tú tengas un tema estándar con todo tu material y lo normal es que tú tengas que pasar por una fase de trabajo de tu temario, donde tendrás que leerlo, donde hay partes que con meramente leerlo será suficiente y no tendrás que esquematizarlas ni pasarlas a tu esquema, porque hay partes de los temas que son para leer y entender, pero no hace falta estudiar, porque solo con el hecho de haberlo leído comprensivamente ya te aporta un conocimiento que te permite interiorizar el resto del temario. Entonces, por eso muchas veces cuando los alumnos nos dicen, no, yo quiero, el tema está esquematizado, no te podemos dar un tema esquematizado. Eso es un grave error. Se aprende haciendo esquemas, haciendo resumen, pasando por la labor de leer tu tema. Si ya te dan el tema masticado y te dan el tema esquematizado, ya te están quitando todo el material previo de ese tema que leerlo y entenderlo te aportaba y te hacía aprender y después ser capaz de interiorizar un esquema. Si tú estudias directamente de un esquema, no tienes el temario bien aprendido. Eso nunca jamás. Por tanto, quien pide directamente un temario con un esquema no ha opositado nunca o no ha estudiado nunca o por lo menos no lo ha hecho más allá de lo que es memorizar como un loro. Cuando uno quiere aprender, que es la forma más óptima de poder afrontar un examen de lo que sea, tiene que primero pasar por una fase de aprendizaje. Es verdad que hay cosas que hace falta memorizarlas tal cual y que no tienen mucho razonamiento, pero hay otras que si yo las aprendo y yo pongo en práctica el saber explicarlas, resumirlas, esquematizarlas, ya yo las he interiorizado y por tanto es mucho más improbable que se me vaya a olvidar, ¿vale? Tenemos también en nuestro blog un post que habla sobre el método Feynman, de cómo estudiar explicando lo mismo que tú estudias en voz alta a otra persona. Eso es un método probado para estudiar. Entonces, ¿cómo prepara un examen a desarrollar? Pues bien, tienes que partir de tu temario, pero tienes que saber esto, que no es lo mismo un examen a desarrollar, tipo test o caso práctico. Por tanto, para la visión de desarrollo, tú tienes que ser capaz de darle a tu examen de desarrollo lo necesario para el desarrollo. Primero, ¿cómo se corrige un desarrollo? Bien, normalmente cuando estamos hablando de un desarrollo de normas, estoy pensando sobre todo en oposiciones, hay una parte subjetiva, porque evidentemente tú me tienes que dar el contenido de la norma, pero no me lo tienes que dar como un robot, sino que se va a valorar cómo introduces el tema, cómo lo relacionas, incluso aporte que vaya un poquito más allá, aporte propio del candidato que está redactando el tema. Y también algo súper importante, muchos tribunales corrigen los temarios a desarrollar por comparación. ¿Eso qué significa? Que el mejor que hace el examen marca la referencia de la nota máxima. Porque, como te digo, hay una parte subjetiva. Muchas veces vamos a imaginar que a mí me están preguntando la Constitución Española. Imaginemos, ¿no? Un tema, Constitución Española, introducción, estructura y contenido, título primero, ¿vale? Ese es mi tema.
Si yo tengo ese tema en un formato tipo test, tendré que tener, sí o sí, una pequeña introducción, tendré que hablar de las características de la Constitución, tendré que pasar por leerme el preámbulo y tendré que leer por lo menos del artículo 1 al 9 la parte del título preliminar introductorio porque es básico de la Constitución española, tendré que saberme la estructura, saber el nombre de cada uno de los títulos, saber cuántos artículos, cuántas disposiciones y luego el título primero tendré que saberme del artículo 10 al artículo 55, sabiendo que se estructura en 5 capítulos. Esa es la estructura del tema. Si yo me lo voy a saber para un tipo test, tengo que tener todo ese contenido porque me pueden preguntar cualquier parte de ese contenido. Y un tipo test es sencillo. Es objetivo. Si tú contestas la correcta, no hay más. Todos van a tener la misma nota contestando lo mismo. Si yo voy a un caso práctico, ya a diferencia, tenemos también en las formaciones parte de cómo se trabaja un caso práctico. Tenemos un curso también en nuestra página web, eficienciayoposición.com, en el apartado formaciones, en el apartado de prácticos, un curso sobre cómo sacar un 10 en el caso práctico, donde te ayudamos a focalizar para cualquier caso de cualquier nivel, saber las herramientas para poder sacar un 10. Entonces, si yo voy a un caso práctico, ¿cómo se contesta un caso práctico? En ese curso lo tienen todo explicado, pero aunque hay una respuesta, aunque si me están preguntando cómo puede proceder María ante la situación de denegación de no sé qué, habrá una respuesta, que a lo mejor es interponiendo un recurso de no sé qué, va a haber una diferencia en el que explica, relaciona, complementa y aporta. Va a haber una diferencia entre el que meramente me dice que es el plazo de 10 días que está en el artículo de no sé qué. Ambas pueden haber acertado, pero desde luego va a valorarse mejor, se le va a dar más puntuación al que lo ha explicado, lo ha relacionado, lo ha argumentado, ha puesto una conclusión a la pregunta. Entonces, muchas veces los tribunales corrigen por comparación y en los casos prácticos también pasa. Se corrigen todos los casos prácticos, muchos tribunales te dicen que todos los miembros del tribunal tienen que corregir el caso práctico y después se saca la media. ¿Por qué? Porque hay cierta parte subjetiva, ¿vale? Entonces, esa parte subjetiva, el que mejor lo ha hecho marca la vara de medir para el resto. Entonces, aunque tú hayas contestado lo correcto, se te va a comparar con el que mejor lo ha hecho y a lo mejor lo correcto te quedas en un 5. Tú pensando que como has puesto lo correcto tienes un 10 y no funciona así. Pues lo mismo pasa con la parte de exámenes a desarrollar. Si resulta que tu competencia lo ha hecho basiquísimo y nadie lo ha hecho deslumbrante, la vara de medir para ti va a ser menos exigente, ¿vale? Partiendo de un mínimo, por supuesto, partiendo de que esté el contenido, ¿no? Pero si resulta que tu competencia se ha preparado bien y ha hecho un tema brillante, ese es el que va a tener la máxima nota, ese es el que va a marcar la vara de medir de los demás. Eso suele ser así, sobre todo en niveles altos, ¿vale? En niveles más bajos, pues va a depender también de cómo lo quiera configurar el tribunal. Evidentemente no es una cuestión subjetiva, es una cuestión objetiva. Las bases te suelen decir que en un examen a desarrollar se tiene en cuenta, por supuesto, la caligrafía, es decir, la letra que sea entendible. Se tiene en cuenta las faltas de ortografía. Muchas bases ya te dicen se va a restar tanto por faltas de ortografía. Hay bases que te dicen incluso que se permite una falta de ortografía. A partir de una ya no se corrige el examen y está suspendido. Eso lo ponen las bases, ¿vale? Muchas veces las bases te remiten a los criterios del tribunal y el tribunal antes del examen hace una publicación en la web de la administración que convoca y lo publica. Entonces tienes que estar siempre a lo que dicen las bases, pero suele ser términos comunes, caligrafía, tiene que ser entendible, respetar unos márgenes, redactar bien, ser coherente. Te suele poner muchas veces que se valora el aporte del alumno, el que el alumno demuestre que está entendiendo lo que pone, que relacione con otra materia del temario. Eso lo suelen poner la mayor parte de las bases de la oposición. Entonces, partiendo de eso, ¿cómo se prepara un examen a desarrollar o cómo te enfrentas a un examen a desarrollar? Pues bien, a la hora de prepararlo, primero, todo examen a desarrollar, todo tema a desarrollar tiene que tener una introducción. La introducción tiene que ser 1 o 2 párrafos. Pongamos que la introducción sea de extensión entre el 3 y el 5% de tu tema total, ¿vale? No puede ser muy extensa, pero tiene que haber una introducción. ¿De qué puedo hablar en la introducción? Pues la introducción debería contextualizar la norma que me preguntan. Si tengo alguna sentencia del Supremo, es decir, jurisprudencia o del Constitucional, que dice alguna cosa clave y resulta que me la sé, la pongo. Si conozco, porque lo tengo en mi tema preparado, sobre todo a niveles A1, eso se valora mucho. Si tengo alguna cuestión doctrinal de algún autor que dio alguna definición y me la sé, la pongo. Si sé los antecedentes de la norma y puedo hacer alguna referencia, si sé cuál ha sido el cambio fundamental de esa norma cuando se aprobó respecto a la anterior. O sea, yo tengo que intentar demostrar, primero, contextualizar lo que voy a explicar y dar algún dato diferenciador
de calidad respecto a los demás. Por supuesto, te estoy hablando de si quieres sacar la máxima nota. Y esto que te estoy explicando vale tanto para un C2 como para un A1. Por supuesto, en un A1 se da por hecho que esto lo tienes que tener. En un C2, esto va a hacer que seas brillante respecto al nivel que te van a exigir, ¿vale? En un C2 no se espera que tú pongas ni en un C2 ni en un C1, ¿vale? Pero no se espera que tú pongas ninguna referencia a sentencias, jurisprudencia o autores. Sin embargo, si lo pones, va a marcar la diferencia a la hora de corregirlo, ¿vale? Porque ya te digo, el mejor marca la vara de medir. Entonces, imprescindible tener una introducción. Muchas veces, si estás preparando tu tema y no sabes de dónde sacar una introducción, te recomiendo que vayas al preámbulo de la norma. Porque el preámbulo o la exposición de motivos de la norma normalmente te sirve para sacar de ahí alguna frase, algún detalle que te sirve para preparar una buena introducción para tu temario. Hay veces que las normas nuevas o las normas actuales, que la que tú estés redactando, no tiene mucho, pues entonces vete y prueba y busca la norma que derogó la nueva. Por ejemplo, imagínate que estás buscando hacer una introducción de la ley 39, pero resulta que no te convence nada de la exposición de la ley 39 2015. Vete y busca la ley anterior, que era la 3092, que fue derogada por la ley 39, y a lo mejor ahí encuentras alguna frase histórica, lo que sea, que te viene bien, ¿vale? Entonces, siempre intenta tener una introducción. Irte a los preámbulos o las posiciones motivos de las normas, normalmente te ayuda a explicarlo. Cuando tú tienes otras veces, por ejemplo, imagínate que vas a desarrollar un tema de la ley 39, pero donde te están pidiendo directamente solo la parte de, imaginemos, estamos hablando del procedimiento administrativo, pero vamos a pensar que solo te están pidiendo la fase de instrucción. Pues si tú estás hablando de la fase de instrucción, tendrás que ponerme una pequeña contextualización de la ley del procedimiento administrativo, pero también una pequeña contextualización del procedimiento administrativo, porque no me estás explicando el procedimiento administrativo, sino que solo te están pidiendo una fase del procedimiento administrativo. Es esencial que en esa introducción haya algo que me cuente que antes de llegar a la fase de ordenación o a la fase de instrucción, tú tienes que pasar por la fase de iniciación, que está recogida en los artículos tal y tal. Sin entrar a hablar de la fase de iniciación mucho más, pero sí me la tienes que referir, ¿vale? ¿Me están preguntando la iniciación? No, pero tú tienes que referirme porque es una fase previa obligatoria. Entonces, siempre que te estén preguntando una parte de un temario que tenga una fase previa obligatoria, trata de hablar de ello en la introducción de ese tema, ¿vale? Introducción más o menos entre un 3, un 2%, un 5% del temario. Si es un temario muy largo, a lo mejor es un 2%. Si el temario no es muy largo, pues a lo mejor la introducción son 2 o 3 párrafos, que a lo mejor te supone el 3 o el 5% del temario, ¿vale? Pero en una introducción, 2, 3, 4 párrafos a lo sumo, medio folio. Medio folio blanco, una letra ni muy pequeña ni muy grande, ¿vale? Término medio. Luego, los epígrafes, yo te recomiendo, y te recomiendo desde mi punto de vista como jurista, como experta preparando oposiciones hace muchos años y como opositora que se presentó en su momento a muchos exámenes a desarrollar, ¿vale? Y persona que se ha preparado con preparadores de nivel superior en el pasado y que también me dieron estas pautas en su momento, ¿vale? Entonces, te recomiendo que siempre escribas tus epígrafes, ¿vale? Puede ser que estés en un examen donde estés muy pillado o muy pillada de tiempo. Puede ser, perfectamente, ¿vale? Entonces, lo normal es que cuando tú vas a desarrollar en un examen, tú vas a redactar un examen a desarrollar, muchas veces lo más habitual es que se sortee. Si se sortea allí ya con los opositores sentados, ¿vale? Entonces, con los opositores sentados se hace ese sorteo que se suelen llevar pues todas las bolitas. Normalmente se llevan todas las bolas del bingo o unos papelitos, algo que permita tener todos los números de la lista del temario de las que están en las bases de la oposición, ¿no? Para después, aleatoriamente, y para que nadie pueda haber tenido previamente la información de que el tema que iba a caer era el 57, pues se hace allí con todos los opositores sentados. Normalmente se suele pedir que una mano inocente se levante, que quien quiera compruebe, para garantizar que es completamente aleatorio, ¿vale? Muchas veces cuando tenemos un examen a desarrollar, tenemos que elegir. Y sacan, por ejemplo, 4 bolas y tú eliges 2, te dan 4 opciones. Cuando se hace ese sorteo, ya sea para sacar el definitivo que tienes que redactar o para darte las opciones, lo que suele pasar es que te dictan los temas. Allí habrá 60, 100 opositores, lo que sea, y se dice, vale, tomen nota, ha salido el tema 34. El tema 34 es y tú lo apuntas. Ha salido el tema 15 es Lo normal es que tú ya en la mesa, cuando te has sentado, te hayan dejado unos folios. Entonces, lo normal es que tú puedas utilizar uno de esos folios en sucio.
y puedas copiar esos 4 temas. Si tienes que elegir, yo te recomiendo que, salvo que lo tengas clarísimo, porque a lo mejor han salido 4 temas, 2 te los sabes y 2 no, pues entonces para nada vas a escribir los que no te sabes, pero los que te sabes, los escribes. Si no tienes todavía claro cuál vas a escribir, escribe los 4 temas que han salido en las bolas, ¿vale? Y ya después elige. Entonces, lo habitual es que antes de empezar a redactar tu tema, te lo hayan dictado y esa parte del tiempo no entra a descontar del tiempo final que tengas tú para redactar el tema. Pues tienes que pensar que uno de los principales hándicaps a la hora de hacer un examen de desarrollo es el tiempo. Vas contrarreloj para hacer un examen de desarrollo, porque tienes que ser capaz de decir lo máximo. Si te sobra tiempo, no te sabes todo el tema. O no tienes suficiente contenido en el tema. Si te sobra tiempo, ahí podías haber metido más, porque el tiempo de los exámenes a desarrollar está hecho para que escribas todo lo que puedas, ¿vale? Entonces, normalmente, antes de empezar ese tiempo, ya te digo, has podido escribir en borrador tu tema. Por tanto, cuando ya dicen tiempo y vas a empezar a escribir, en teoría ya tú tienes en el folio escrito el título de tu tema. Y me he parado a explicarte esto porque quería decirte que escribieses los epígrafes del tema. Y que si vas muy pillado de tiempo y dices, ¿para qué voy a perder tiempo en escribir estas 2 líneas de epígrafe? Pues entonces pon 1, punto. Y aunque no redactes todo el epígrafe, pon 1, punto. Separadito. Como si fuese el temario de tu posición, ¿vale? Separadito, un poquito más arriba, centrado, lo que sea. Incluso puedes poner, pues si el tema son 2 líneas, pues puedes poner 1 y empezar a escribir el primer epígrafe, pones las 3-4 primeras palabras, puntos suspensivos, para que al que corrige le dé la sensación de un examen ordenado. Créeme que el que corrige el examen es importantísimo que le transmitas que lo que está leyendo se entiende, que está ordenado y que está bien preparado. Porque si no, si tú escribes un tema a desarrollar que cuesta entenderlo, que está sucio, el que te va a corregir el examen, que ya lleva corrigiendo a lo mejor 10 exámenes más, no va a tener una predisposición positiva para calificarte hacia una nota más alta. Ya le estás predisponiendo a que te califique hacia una nota más baja. Entonces, lo que está en tu mano es hacer el examen lo más limpio posible para que la persona que lo lea diga, jolín, qué bien, qué fácil leerlo, qué fácil entenderlo, qué ordenadito, porque créeme que eso se va a valorar. Ya estás predisponiendo a esa persona, esté en las bases o no, que se valora, porque muchas veces te dice, 1 punto sobre 10 es para valorar la caligrafía, el orden y la coherencia. Bueno, pues en ese caso es clarísimo. Pero cuando incluso no está tan determinado cómo se va a valorar, ya tú estás predisponiendo a esa persona, el miembro del tribunal, a que te califique positivamente. Piensa que esa persona te va a corregir un tema que al igual no controla, no domina, que al igual lo está corrigiendo cansado o cansada, entonces tú tienes que hacer todo lo posible para que cuando te lo corrijan sea un examen agradable de leer, ¿vale? Por supuesto, si el examen no es legible, tienes un problema, porque entonces no te van a poder valorar bien, ¿vale? Entonces, márgenes. Copiar, escribir tus epígrafes y si tienes poquito tiempo, pues, como te acabo de decir con esas pautas, respetar los espacios, ¿vale? Mi recomendación personal es que no uses tipe. El tipe es una cochinada. Sé que hay gente que no estará de acuerdo, pero a mí personalmente, y esto es una opinión personal, me parece que el tipe es una cochinada, ya sea el de cinta o ya sea el del bolígrafo. Es una cochinada. Entonces, ¿qué haces si te equivocas? Tachas elegantemente una línea recta, punto y final. Lo que taches lo puedes meter en unos corchetes para que se vea que eso ni fu ni fa, que eso se queda al margen, ¿vale? Pero yo te recomiendo que el tippet no lo uses. Por supuesto, para cuando te vayas al examen, llévate más de un bolígrafo y del mismo tipo. Vaya a ser que se te gaste y tengas el examen escrito de una manera o de otra, ¿vale? Intenta tener por lo menos 2 bolígrafos del mismo tipo. Luego, el bolígrafo que te llevas lo tienes que haber probado en tu casa y haber probado, porque créeme que no es lo mismo escribir un examen con un bolígrafo que otro. Y no me refiero a cómo se ve en el papel, me refiero a la velocidad que te permite escribir el bolígrafo. Hay tintas que tienden a que la letra se difumine. Hay bolígrafos que por la forma de agarrar, por el tipo de presión que tienes que hacer para agarrar, hace que tardes más en escribir. Tú vas a un examen de desarrollo, tú tienes que ser capaz de meter en ese folio lo máximo en el tiempo que tienes, porque estás compitiendo, no nos olvidemos que estamos hablando de una oposición, estás compitiendo, tienes que meter lo máximo en ese tiempo, ¿vale? Entonces, practica con qué bolígrafo ya tú tengas elegido cuál es tu bolígrafo de examen, pues intenta ya ese no usarlo para tus cosas y tenerlo reservado para no gastar la tinta. Y como te digo, ten por lo menos 2 bolígrafos iguales por si en el examen ese te deja de pintar, que no te dejes estar con los nervios, buscar otro, pedir, levantar la mano, perder tiempo, sino que tú ya tengas tu plan B y directamente cuando tú estás sentado o sentada en el examen, tú ya te has puesto sobre la mesa tus 2 bolígrafos, ¿vale?
Bien, pero practica. Luego, cosas en las muñecas. Esto me parece una tontería y dirán, jolín, qué puntillosa te estás poniendo, Melania, pero créanme que yo me he enfrentado a exámenes a desarrollar decisivos para conseguir mi plaza y hay cosas súper importantes y que marcan la diferencia. Si eres una mujer, las uñas. Si tú tienes las uñas grandes, créeme que pierdes velocidad a la hora de escribir, porque no puedes agarrar el bolígrafo igual. Si tú tienes pulseras en la mano o un reloj que te está chocando, créeme que pierdes velocidad a la hora de escribir. Esas son cosas que parecen tonterías, pero créeme que pierdes velocidad y pierdes tiempo. Luego, cuando te han dado tu examen, cuando te han dado tus folios en blanco, una cosa que puedes ir haciendo antes de empezar y sobre todo para no equivocarte es numerar las páginas. Siempre que tienes un examen de desarrollo tienes que tener las páginas numeradas, sin florituras ni ninguna cosa así. En un examen de desarrollar no puedes poner ninguna marca que te identifique. Lo habitual es que en ese proceso selectivo se hayan llevado a cabo todas las cuestiones objetivizadoras para que cuando te corrigen no sepan quién está haciendo ese examen. Que sí, que después te lo corrigen, tú lo entregas al funcionario, puedes trabajar hasta en esa misma administración, mira la letra y puedes saber que eres tú. Pero ya hasta ese nivel pues no podemos llegar. Pero los exámenes a desarrollar, igual que todos los exámenes, normalmente te dan un código y queda metido en un sobre el nombre, apellidos y DNI de la persona a la que está atribuido ese código. Ese sobre se suele cerrar delante de los opositores y se firma por los miembros del tribunal justo en el pegue del sobre, para que parte de la firma esté en la solapa y parte de la firma que esté en el sobre. ¿Por qué? Para que si alguien vulnera esa cadena de custodia, si alguien lo abre, pues se vea claramente que se ha roto la firma, ¿vale? Porque no lo podría subsanar porque pone allí las firmas, pone la fecha y los opositores lo pueden comprobar, ¿vale? Esa es la forma idónea de hacerlo. No te digo que tengan que hacerlo así porque no hay ningún sitio que te obligue a hacerlo así, pero es la forma idónea de hacerlo, ¿vale? Entonces, tú te quedas con un código o una pegatina con el código que se pone en esas hojas de examen, pero lo normal es que tú no hagas un examen de desarrollo que ponga fulanito Pérez Rodríguez en la parte alta. Eso no es lo normal, porque eso haría que la persona que te esté corrigiendo supiera quién es. Y bueno, aunque en teoría el tribunal se ha podido recusar o se han debido abstener, bueno, lo suyo es garantizar el anonimato para que esos exámenes se corrijan de forma objetiva. Y cuando esos exámenes estén con su nota, entonces se abre, y nuevamente se abre en vista pública, si los opositores pueden acudir, se cita un día, una hora, puede ir quien quiera, se abre los sobres y se busca el código y se identifica a la persona y ya se ponen las notas, ¿vale? Esa es la forma lógica, ¿vale? Entonces, cuando a ti te han dictado el tema y tú tienes los folios, lo normal es que tú ya si tienes 10, 15 folios, 20 folios, los que sean, ya tú pongas en el pie de página, pues mira, abajo a la derecha o abajo centrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y que te numeres por lo menos los 10 folios siguientes, ¿vale? Por delante y por detrás y los tengas ordenaditos. ¿Por qué? Porque te puedes despistar a la hora de hacer el examen, de numerarlo, se puede dar una hoja, lo que sea, ¿vale? Entonces, eso a la hora de hacer tu examen. Y al final les he ido diciendo tantas cosas, espero que hayan tomado nota porque créanme que todo esto que les estoy diciendo es fundamental, esencial y si lo ponen en práctica les va a ir muchísimo mejor a la hora de redactar un examen, ¿vale? Entonces, orden. Una cosa que me decía un preparador era dejarte un pequeño espacio, y un pequeño espacio a lo mejor es un sitio donde te quepan 3 o 4 líneas, entre apartado y apartado del tema, entre epígrafe y epígrafe. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás escribiendo y después te viene a la cabeza algo y lo puedes meter ahí al final, siempre que guarde coherencia, etc. Si tú te has olvidado, si resulta que ya escribiste el primer epígrafe, el segundo, y ahora te has dado cuenta al acabar que se te ha olvidado una cosa súper importante, bien, pues mejor que la pongas, evidentemente. O sea, entre no ponerla y ponerla es mejor ponerlo. Pero ¿cómo lo pones para que esto quede bien? O bien pones donde iría un asterisco y al final pones un asterisco y pones, esto va en el epígrafe 1 donde va el asterisco y lo escribes, aunque ya te digo que eso no es una forma correcta, pero bueno, mejor que se sepa que te lo sabías a que no pongas nada, ¿vale? O buscas la manera de explicarlo al final, pero que sea coherente y que se pueda ir bien. ¿Vale? Entonces eso te lo encuentras. Luego, otra pregunta que me han hecho alguna vez. ¿Yo puedo contestar los epígrafes salteados? Puedes contestar los epígrafes salteados, pero créeme que estás predisponiendo a la persona que te lo corrija a ponerte mala nota. Porque si la persona que te lo está corrigiendo, un tema que guarda una coherencia en función del orden de los epígrafes, empieza por el tema 5, por el epígrafe 5, te vas al 4, te vas al 3, en teoría lo puedes hacer, pero es complicado que vayas a probar, ¿eh? Porque la persona pierde toda la coherencia, el que está leyendo ese tema se te lo va saltando, ¿vale? Entonces, estos son pautas y consejos a la hora de afrontar el examen.
Una cosa importante también es, las bases de muchas oposiciones te dicen que puede ser que te digan que tienes que leer el examen. Puede ser que cuando tú acabes el examen a desarrollar te digan, miren, quédense que ahora van a leer cada uno el examen, se les irá citando y van a leer el examen. Puede ser que te lo digan para el mismo día, que te quedes a leerlo. Puede ser que te citen para el día siguiente o 2 días siguientes o la semana siguiente para leer el examen. El examen se guarda, se fotocopia y el día que tú tengas la cita para ir a leerlo tendrás que ir allí. Te darán o bien el original o bien una fotocopia del examen. Los miembros del tribunal tendrán delante la fotocopia o el original, tendrán delante lo que tú estás leyendo. Por supuestísimo, cuando tú estés leyendo el examen no puedes introducir nada nuevo porque además que es un canteo, porque si lo estás leyendo, muy bueno, muy bien tienes que tenerlo practicado para meter la frase que querías decir justo donde va sin que se den cuenta. Aparte, el tribunal tiene que ir siguiendo la explicación de lo que tú estás leyendo, ¿vale? O sea, que no se te ocurra hacer nada de eso. Pero importantísimo, porque si eso pasa, en principio no te pueden poner a leer el examen si las bases no han puesto esa posibilidad. Y si te lo ponen a leer, pues bueno, ya tendrías que ver si tú consideras recurrir o no, a ver si te dan la razón o no. Pero en principio, cuando te pueden decir que leas el examen, es cuando las bases establecen esa posibilidad, ¿vale? Pero bueno, si no lo han puesto y te lo ponen a leer, yo no discutiría. Yo iría, lo leería y ya está, ¿vale? Porque si no, al final te vas a meter en un problema, ¿vale? Entonces, una cuestión importantísima es, si tú vas a tener que leer tu examen, queda fatal que tú estés leyendo tu propio examen y digas, uy, no sé qué pone aquí, no lo entiendo, ay, ¿qué pone? Y que tú seas incapaz de leer tu tema. Porque estás evidenciando una metedura de pata. Si tú mismo no eres capaz de leer tu tema, ¿cómo pretendes que el tribunal sea capaz de leer tu tema? Las posibilidades de que esté suspendido o suspendida son importantes. Entonces, ojo si tienes la posibilidad de leer el tema, porque te puedes ver en un apuro intentando descifrar tu propia caligrafía y eso queda fatal. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que les he dado todos los consejos. Hay que ir descansado. Si tú vas a un examen para desarrollar, vete al baño antes. Evidentemente ya no te puedes levantar al baño porque estás perdiendo tiempo de tu examen. Importantísimo, los epígrafes tienen que estar proporcionados. Si tú escribes mucho un apartado y poco de otro, eso va a estar suspendido, con mucha probabilidad, ¿vale? Los epígrafes tienen que estar proporcionados. Tienes que buscar la manera de que te dé tiempo de redactar todos los epígrafes proporcionados. De nada vale que tú llegues a la mitad del tema, se te acabe el tiempo y no lo acabes, porque así vas a estar suspendido o suspendida. ¿Vale? Entonces, ténganlo muy presente. Entonces, a un examen a desarrollar, si tú quieres aprobar, no se va sin haber practicado antes. Ahora, punto y aparte. Empecé sobre cómo enfocar el examen a desarrollar desde el punto de vista de la preparación, me he saltado al punto de vista del día del examen y me vuelvo otra vez a la preparación. Cuando tú estés preparando tu tema de desarrollar, ya te dije que tenías que tener una buena introducción, ya te dije más o menos cómo sacarla, tus epígrafes tienen que estar proporcionados, tienes que poner cada epígrafe, no los pongas del tirón, sino redactas epígrafe 1, su título, epígrafe 2, su título. Y, importante, tratar de explicar las cosas. No me vale que me pongas título tercero, no sé cuánto, artículo primero, no sé tanto. Eso no está bien. Eso no está bien para un examen a desarrollar. Tienes que redactar, tienes que explicar. En este caso, la ley no sé cuánto, en su título tercero, recibe el nombre de no sé qué. En concreto, abarca desde el artículo tal al artículo tal. Empezando por el artículo tal, encontramos que tenemos la regulación de no sé qué cosa. Este artículo dice que tal otra. Es decir, la literalidad, puedes poner alguna cosa literal, pero que no parezca un esquema. Tiene que parecer que se lo estás contando a otra persona, pero por escrito, bien explicado. Evidentemente, cuanto más cosas literales sepas poner en tu examen a desarrollar, tal cual lo dice el artículo, mejor, ¿vale? Pero tienes que pensar que es como si se lo estuvieses explicando a otra persona, pero de la manera más técnica posible, ¿vale? Entonces, una vez ya yo tengo mi tema normal para estudiar, tengo que haberlo leído, trabajado, aquellas cosas que son para leer, leer y entender, aquellas cosas que son para estudiar, estudiar, tengo que haber destacado las palabras clave, tengo que haber preparado mi esquema resumen y tengo que haber por lo menos subrayado o tener más o menos bocetado lo que yo voy a decir en mi examen a desarrollar, ¿vale? Entonces, yo lo que les suelo recomendar a los alumnos cuando van a ir a un examen a desarrollar es que se hagan un guión del tema. Y esto es muy importante, ¿vale? Un guión del tema. ¿Qué es un guión del tema? Un guión del tema es un folio, que puede ser la mitad o como mucho, si tienes la letra grande y dispersa, una cara de folio, donde tú escribes el guión. El guión es un borrador que te da tiempo de hacerlo
en 2 minutitos, 2-3 minutitos como máximo, ¿vale? Entonces, si yo tengo un tema de 4 epígrafes, por ejemplo, vamos a partir del ejemplo que les dije antes, ¿no? Tengo la Constitución Española, introducción, estructura, contenido y título primero, ¿no? Pues bueno, pues para hacerme mi guión, primero yo pondré el título completo. Después pongo primer epígrafe, introducción y contenido. Empezaré poniendo mi guión. Introducción. ¿De qué iba a hablar yo en la introducción? Pues resulta que en mi introducción tengo allí una referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional que es de 1981, que el Tribunal Constitucional dice que la Constitución es la norma fundamental y fundamentadora de todo, que me queda de lujo, porque vamos, es una forma de empezar un tema estupenda para un desarrollo. Ya me marco el punto ahí, pues me lo pongo, sentencia no sé cuánto, Constitución, evidentemente no voy a escribir Constitución entero, me pongo CE. O sea, un borrador, un guión es una versión, borrador rápido del cuerpo del tema. Introducción, aquella cosa clave de la introducción, estructura, tantos títulos, tantos artículos, no sé qué, no sé cuánto, o sea, muy esquemático, ¿vale? Siguiente epígrafe, epígrafe segundo, habíamos dicho contenido. Contenido, pues yo me pongo allí, que tenía que hablar del preámbulo, título primero, derechos, título segundo, corona, título tercero, me lo pongo muy esquemático. La idea es perder el mínimo tiempo, porque ahora les digo para qué hacemos este guión, ¿vale? Luego, el siguiente epígrafe era el título primero, ¿no? El de los derechos y deberes. Pues bien, yo ahí me pongo que tenía que empezar por el artículo 10, dignidad, que después explicara derechos extranjeros, mayoría de edad, derecho fundamental, igualdad está al margen de los derechos fundamentales, tal. Me voy haciendo mi guión. Pero tienes que pensar que ese guión tiene que ser las cuestiones clave de cada apartado. Entonces, cada vez que tú prepares un tema a desarrollar, cada tema tienes que tener un guión preparado. Y ese guión es lo que te tienes que saber siempre. Por supuesto, también tu tema. ¿Por qué? Porque cuando tú tengas que estar estudiando 50 temas a desarrollar, es complicado. Entonces, tú tienes que tener tus guiones. Y cuando tú vas a practicar cada uno de esos temas a desarrollar, te sacas el guión o te haces el guión. Y ahí empiezas. Yo les recomiendo, por experiencia propia, que cuando tú vayas a un tema a desarrollar, lo primero que hagas es, primero, si tienes la duda de si el tribunal te puede dejar utilizar una hoja como borrador, coge, levantas la mano antes de empezar y preguntas, perdone, ¿puedo utilizar una hoja como borrador? Normal es que te digan que sí. Da igual que te digan que la tengas que entregar o no, porque eso no se va a utilizar. Yo te recomiendo que escribas arriba, borrador. Algo así, por si acaso la tengas que entregar, pues que no se tenga en cuenta, ¿vale? Entonces, aunque todo el mundo, cuando digan tiempo, empieza a redactar como un loco, como unas locas, el tema, tú paras un segundo y dedicas 1 o 2 minutos a hacerte tu guión en esa hoja en sucio. Créeme que parar ese minuto, 2 minutos, que te sientes hasta mal porque ves que los demás están todos escribiendo sin parar y tú todavía no estás escribiendo, tú te estás haciendo el guión y estás perdiendo tiempo. Da igual, ¿vale? Da igual. Créeme que eso va a hacer que si en algún momento del tema te va a dar tranquilidad a la hora de redactar. Tú te haces ese borrador, que por supuesto tiene que ser 1 minutito, 2 minutitos como máximo, no te puedes pegar más de 3 minutos haciendo el guión, ¿vale? Porque ya verás que cuando tú te sabes muchos temas para desarrollar, lo que ocurre es que si tú has estudiado, o por lo menos lo que me ocurría a mí en mi época de opositora, era que si tú has estudiado, normalmente yo era de las que repasaba todo antes de entrar. O sea, a mí siempre me ha funcionado muy bien repasar todo antes de entrar, hasta el último segundo repasar todo. Hay muchas personas que no ven nada desde el día anterior, incluso desde el anterior. No, esto ya depende mucho de la persona. Yo siempre, hasta el último minuto, me miraba todo, porque mi memoria a corto plazo funcionaba muy bien. Y yo, si miraba todo, después tenía todo en la cabeza. Entonces, cuando ya salía el tema que tenía que desarrollar, mi cabeza empezaba, uy, me sé esto, y me lanzaba como una tormenta de millones de datos. ¿Qué pasa? Que yo solo necesitaba el tema que me habían pedido, y mi cabeza me estaba dando un montón de sentencias que nos habíamos molestado en memorizar, y que las teníamos ahí todas en la cabeza guardadas para este momento, pero claro, esas sentencias no me venían bien ahora. Entonces, una forma de decirle a la mente, a ver, vamos a buscar el tema que tenemos que desarrollar en toda esa información que tenemos en la cabeza ahí perdida, ¿vale? Vamos a parar, vamos a desarrollar, escoger ese borrador y decir, vale, el tema es este. Y yo lo que tengo que decir es esto. Es como decirle a la cabeza, vamos a quitar todo lo demás. Tenemos en las formaciones un vídeo que se llama Píldora de Productividad de Distractores Mentales. Vamos a quitar todo lo demás, apaga toda esa información que ya no necesitamos y vamos a centrarnos solo con la que necesitamos. Entonces, en ese momento de ese minuto, 2 minutos, 3 minutos, tú vas a sacar y vas a tratar de recordar, aquel autor, aquella sentencia, este dato, este plazo, esas cosas que crees que se te van a olvidar y que forman parte de la estructura del tema, te las apuntas, ¿vale?
Y ahora, con tu borrador a mano izquierda, a mano derecha o delante, donde tú quieras, empiezas a redactar tu tema. Entonces, tú vas a ir siguiendo, en tu guión tienes que haber puesto tema 1, epígrafe 1, epígrafe 2, epígrafe 3. Cuando tú estés escribiendo tu epígrafe 1, echas un vistazo a tu guión, vale, tenía que hablar como mínimo de esto, y empiezas a redactarlo. Pero así puedes ser capaz de volver y ver si lo básico estaba. Cuando tú vas a tu epígrafe 2, a lo mejor, mira, a una persona a tu lado tosió y te despistaste y dices, ostras, ¿y ahora por dónde iba? Vuelves a tu guión y dices, vale, epígrafe 2, esto, y sigues. Vas al epígrafe 3. Resulta que el epígrafe 3 al principio te habías apuntado ahí una sentencia que te vino y dices, ostras, en el epígrafe 3 voy a mi guión, vale. Y vas siguiendo el guión. Te da tranquilidad para no perderte. Y para cuando te pones nerviosa, porque te dicen, quedan 5 minutos y tú estás ahí todavía en el epígrafe 3 y te queda el 4. Pues entonces vas a tu guión, vale, pues venga, voy a ir finalizando porque en el 4 tengo esto, Entonces es una manera de tener bien preparado un examen a desarrollar. De forma que si estás trabajando exámenes a desarrollar, cada uno de los temas tienes que haberlo trabajado, estudiado, esquematizado y tener tu versión de lo que tú vas a decir en ese examen a desarrollar. Yo te recomiendo que si tienes tiempo, y cuando hablo de si tienes tiempo, es si te estás presentando un examen a desarrollar de 20-30 temas, te puedes permitir redactar esos temas. Coger un folio, ¿cuánto tengo? 2 horas. Vale, 2 horas. No miro, hago mi guión, cronómetro y empiezo a redactar en 2 horas el tema y después veo si tengo que complementar, si no, si me sabía suficiente, si no, todo lo que tenga que ver. Si ya te estás presentando a un examen A1 donde tienes posibilidad de redactar 90 temas y a lo mejor no tienes tiempo, muy probablemente no te puedas permitir ponerte a redactar 90 temas, porque 90 temas por 1 hora y media son una millonada de horas que al igual no puedes perder. Entonces, si tienes un examen de oposición medianamente pequeño me refiero 20 o 30 temas que desarrollar, cada vez que tú te estudies el tema y lo tengas bien aprendido, deberías decir, vale, ahora lo voy a redactar, ¿vale? Importante, ahora lo voy a redactar. En el mismo tiempo que me pidan en el examen, lo voy a preparar, ¿vale? En el mismo tiempo del examen, con las mismas condiciones, folio, mi boli preferido, lo que tú quieras, pero exactamente igual, ¿vale? Sin interrupciones y cuando suene el tiempo suelto el bolígrafo, ¿vale? Y que tengas tus temas, por lo menos haber hecho la prueba de cuánto te cabe en el tema que tú quieres redactar, porque a lo mejor te sobra tiempo. Si te sobra tiempo, error, tienes que meter más contenido. Entonces, haz esa práctica. Una vez tú hayas hecho esa práctica ya con cada uno de los temas, te recomiendo que a continuación la forma de repasar esos temas sea que todas las semanas los digas en alto. Más o menos, escribir en 1 hora sin parar un tema suele ser decirlo en alto a un ritmo rapidito de 10 minutos. ¿Vale? Ritmo rapidito significaría esta velocidad de habla. La Constitución Española aprobada, eso es un ritmo rapidito. Hablando así 10 minutos sin parar es más o menos lo que te da tiempo de escribir 1 hora sin parar. Por supuesto, después hay gente que puede ser más rápida, más lenta, pero más o menos una persona que escriba medianamente rapidito, diciéndolo en alto en 10 minutos, es el mismo contenido que por escrito. Entonces, ¿qué es 1 hora para desarrollar? 10 minutos. ¿Qué es 1 hora y media? 20 minutos, ¿vale? Más o menos. Si tú quieres, haz la prueba y ya tú sacas tus propios cálculos para tenerlo de referencia. Entonces, ahora cuando estás repasando, en vez de todas las semanas estar escribiendo tu tema porque no vas a tener tiempo para ello, lo haces una sola vez. Todas las semanas lo que haces es que tienes que decir en alto los temas que te has estudiado, ¿vale? En el tiempo pautado, y lo que haces es que cuando vas a empezar a escribir, vas a empezar a decirlo en alto, primero coges un folio y de cabeza sacas tu guión y te lo pones en el delante, ¿vale? Y cuando ya tú tienes tu guión escrito, le das al crono y empiezas. Puedes ir mirando tu guión porque es un guión, no es un esquema, es un guión solo, ¿vale? Y bueno, creo que les he dicho 1.000.000 de cosas, que este vídeo quería grabarlo en 5 minutos. Se ha montado en 40, yo creo. Es un vídeo para una formación, pero creo que también lo vamos a dejar compartido en YouTube para que otras personas pues, puedan escucharlo y también puedan saber cuál es nuestra metodología, nuestra forma de trabajo y que a lo mejor puedan animarse a preparar una formación. Si estás escuchando este vídeo en el marco de YouTube, que sepas que tenemos una página web, eficienciayoposición.com, con formaciones, con cursos homologados baremables para oposiciones, mucho contenido en nuestro blog, recursos gratuitos. Date una vuelta por la web, ¿vale? Espero que este vídeo haya sido de utilidad para cualquier persona que se quiera presentar un examen de desarrollo desde el punto de vista de cómo afrontar un examen de desarrollo el día del examen y desde un punto de vista de cómo prepararte. Ya te digo que estos consejos salen de mi experiencia práctica real
como persona que ha estudiado Derecho, máster, que ha preparado muchas oposiciones, que saqué mi oposición de nivel A1 y que lleva muchos años preparando a opositores. Entonces creo que de aquí seguro que pueden coger algunos tips que les venga bien para después bordarlo en su examen a desarrollar. Un saludo. Cuando ya tú tengas elegido cuál es tu bolígrafo de examen, pues intenta ya ese no usarlo para tus cosas y tenerlo reservado para no gastar la tinta. Y como te digo, ten por lo menos 2 bolígrafos iguales por si en el examen ese te deja de pintar, que no te dejes estar con los nervios, buscar otro, pedir, levantar la mano, perder tiempo, sino que tú ya tengas tu plan B y directamente cuando tú estás sentado o sentada en el examen, tú ya te has puesto sobre la mesa tus 2 bolígrafos, ¿vale? Bien, pero practica. Luego, cosas en las muñecas. Esto me parece una tontería y dirán, jolín, qué puntillosa te estás poniendo, Melania, pero créanme que yo me he enfrentado a exámenes a desarrollar decisivos para conseguir mi plaza y hay cosas súper importantes y que marcan la diferencia. Si eres una mujer, las uñas. Si tú tienes las uñas grandes, créeme que pierdes velocidad a la hora de escribir, porque no puedes agarrar el bolígrafo igual. Si tú tienes pulseras en la mano o un reloj que te está chocando, créeme que pierdes velocidad a la hora de escribir. Esas son cosas que parecen tonterías, pero créeme que pierdes velocidad y pierdes tiempo. Luego, cuando te han dado tu examen, cuando te han dado tus folios en blanco, una cosa que puedes ir haciendo antes de empezar y sobre todo para no equivocarte, es numerar las páginas. Siempre que tienes un examen de desarrollo tienes que tener las páginas numeradas, sin florituras ni ninguna cosa así. En un examen de desarrollar no puedes poner ninguna marca que te identifique. Lo habitual es que en ese proceso selectivo se hayan llevado a cabo todas las cuestiones objetivizadoras para que cuando te corrigen no sepan quién está haciendo ese examen. Que sí, que después te lo corrigen, tú lo entregas al funcionario, puedes trabajar hasta en esa misma administración, mira la letra y puedes saber que eres tú. Pero ya hasta ese nivel pues no podemos llegar. Pero los exámenes a desarrollar, igual que todos los exámenes, normalmente te dan un código y queda metido en un sobre el nombre, apellidos y DNI de la persona a la que está atribuido ese código. Ese sobre se suele cerrar delante de los opositores y se firma por los miembros del tribunal justo en el pegue del sobre, para que parte de la firma esté en la solapa y parte de la firma que esté en el sobre. ¿Por qué? Para que si alguien vulnera esa cadena de custodia, si alguien lo abre, pues se vea claramente que se ha roto la firma, ¿vale? Porque no lo podría subsanar porque pone allí las firmas, pone la fecha y los opositores lo pueden comprobar, ¿vale? Esa es la forma idónea de hacerlo. No te digo que tengan que hacerlo así porque no hay ningún sitio que te obligue a hacerlo así, pero es la forma idónea de hacerlo, ¿vale? Entonces, tú te quedas con un código o una pegatina con el código que se pone en esas hojas de examen, pero lo normal es que tú no hagas un examen de desarrollo que ponga Fulanito Pérez Rodríguez en la parte alta. Eso no es lo normal, porque eso haría que la persona que te esté corrigiendo supiera quién es. Y bueno, aunque en teoría el tribunal se ha podido recusar o se han debido abstener, bueno, lo suyo es garantizar el anonimato para que esos exámenes se corrijan de forma objetiva. Y cuando esos exámenes estén con su nota, entonces se abre, y nuevamente se abre en vista pública, si los opositores pueden acudir, se cita un día, una hora, puede ir quien quiera, se abre los sobres y se busca el código y se identifica a la persona y ya se ponen las notas, ¿vale? Esa es la forma lógica, ¿vale? Entonces, cuando a ti te han dictado el tema y tú tienes los folios, lo normal es que tú ya si tienes 10, 15 folios, 20 folios, los que sean, ya tú pongas en el pie de página, pues mira, abajo a la derecha o abajo centrado, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y que te numeres por lo menos los 10 folios siguientes, ¿vale? Por delante y por detrás y los tengas ordenaditos. ¿Por qué? Porque te puedes despistar a la hora de hacer el examen, de numerarlo, se puede dar una hoja, lo que sea, ¿vale? Entonces, eso a la hora de hacer tu examen. Y al final les he ido diciendo tantas cosas, espero que hayan tomado nota porque créanme que todo esto que les estoy diciendo es fundamental, esencial y si lo ponen en práctica les va a ir muchísimo mejor a la hora de redactar un examen, ¿vale? Entonces, orden. Una cosa que me decía un preparador era dejarte un pequeño espacio, y un pequeño espacio a lo mejor es un sitio donde te quepan 3 o 4 líneas, entre apartado y apartado del tema, entre epígrafe y epígrafe. ¿Por qué? Porque a lo mejor estás escribiendo y después te viene a la cabeza algo y lo puedes meter ahí al final, siempre que guarde coherencia, etc. Si tú te has olvidado, si resulta que ya escribiste el primer epígrafe, el segundo, y ahora te has dado cuenta al acabar que se te ha olvidado una cosa súper importante, bien, pues mejor que la pongas, evidentemente. O sea, entre no ponerla y ponerla es mejor ponerlo. Pero ¿cómo lo pones para que esto quede bien? O bien pones donde iría un asterisco y al final pones un asterisco y pones, esto va en el epígrafe 1 donde va el asterisco y lo escribes
Aunque ya te digo que eso no es una forma correcta, pero bueno, mejor que se sepa que te lo sabías a que no pongas nada, ¿vale? O buscas la manera de explicarlo al final, pero que sea coherente y que se pueda ir bien, ¿vale? Entonces eso te lo encuentras. Luego, otra pregunta que me han hecho alguna vez. ¿Yo puedo contestar los epígrafes salteados? Puedes contestar los epígrafes salteados, pero créeme que estás predisponiendo a la persona que te lo corrija a ponerte mala nota. Porque si la persona que te lo está corrigiendo, un tema que guarda una coherencia en función del orden de los epígrafes, empieza por el tema 5, por el epígrafe 5, te vas al 4, te vas al 3, en teoría lo puedes hacer, pero es complicado que vayas a probar, ¿eh? Porque la persona pierde toda la coherencia, el que está leyendo ese tema se te lo va saltando, ¿vale? Entonces, estos son pautas y consejos a la hora de afrontar el examen. Una cosa importante también es, las bases de muchas oposiciones te dicen que puede ser que te digan que tienes que leer el examen. Puede ser que cuando tú acabes el examen a desarrollar te digan, miren, quédense que ahora van a leer cada uno el examen, se les irá citando y van a leer el examen. Puede ser que te lo digan para el mismo día, que te quedes a leerlo. Puede ser que te citen para el día siguiente o 2 días siguientes o la semana siguiente para leer el examen. El examen se guarda, se fotocopia y el día que tú tengas la cita para ir a leerlo tendrás que ir allí. Te darán o bien el original o bien una fotocopia del examen. Los miembros del tribunal tendrán delante la fotocopia o el original, tendrán delante lo que tú estás leyendo. Por supuestísimo, cuando tú estés leyendo el examen no puedes introducir nada nuevo porque además que es un canteo, porque si lo estás leyendo, muy bueno, muy bien tienes que tenerlo practicado para meter la frase que querías decir justo donde va sin que se den cuenta. Aparte, el tribunal tiene que ir siguiendo la explicación de lo que tú estás leyendo, ¿vale? O sea, que no se te ocurra hacer nada de eso. Pero importantísimo, porque si eso pasa, en principio no te pueden poner a leer el examen si las bases no han puesto esa posibilidad. Y si te lo ponen a leer, pues bueno, ya tendrías que ver si tú consideras recurrir o no, a ver si te dan la razón o no. Pero en principio, cuando te pueden decir que leas el examen, es cuando las bases establecen esa posibilidad, ¿vale? Pero bueno, si no lo han puesto y te lo ponen a leer, yo no discutiría. Yo iría, lo leería y ya está, ¿vale? Porque si no, al final te vas a meter en un problema, ¿vale? Entonces, una cuestión importantísima es, si tú vas a tener que leer tu examen, queda fatal que tú estés leyendo tu propio examen y digas, uy, no sé qué pone aquí, no lo entiendo, ay, ¿qué pone? Y que tú seas incapaz de leer tu tema. Porque estás evidenciando una metedura de pata. Si tú mismo no eres capaz de leer tu tema, ¿cómo pretendes que el tribunal sea capaz de leer tu tema? Las posibilidades de que esté suspendido o suspendida son importantes. Entonces, ojo si tienes la posibilidad de leer el tema, porque te puedes ver en un apuro intentando descifrar tu propia caligrafía y eso queda fatal, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que les he dado todos los consejos. Hay que ir descansado. Si tú vas a un examen para desarrollar, vete al baño antes. Evidentemente ya no te puedes levantar al baño porque estás perdiendo tiempo de tu examen. Importantísimo, los epígrafes tienen que estar proporcionados. Si tú escribes mucho un apartado y poco de otro, eso va a estar suspendido, con mucha probabilidad, ¿vale? Los epígrafes tienen que estar proporcionados. Tienes que buscar la manera de que te dé tiempo de redactar todos los epígrafes proporcionados. De nada vale que tú llegues a la mitad del tema, se te acabe el tiempo y no lo acabes, porque así vas a estar suspendido o suspendida, ¿vale? Entonces, ténganlo muy presente. Entonces, a un examen a desarrollar, si tú quieres aprobar, no se va sin haber practicado antes. Ahora, punto y aparte. Empecé sobre cómo enfocar el examen a desarrollar desde el punto de vista de la preparación. Me he saltado al punto de vista del día del examen y me vuelvo otra vez a la preparación. Cuando tú estés preparando tu tema de desarrollar, ya te dije que tenías que tener una buena introducción, ya te dije más o menos cómo sacarla, tus epígrafes tienen que estar proporcionados, tienes que poner cada epígrafe, no los pongas del tirón, sino redactas epígrafe 1, su título, epígrafe 2, su título. Y, importante, tratar de explicar las cosas. No me vale que me pongas título tercero, no sé cuánto, artículo primero, no sé tanto. Eso no está bien. Eso no está bien para un examen a desarrollar. Tienes que redactar, tienes que explicar. En este caso, la ley no sé cuánto, en su título tercero, recibe el nombre de no sé qué. En concreto, abarca desde el artículo tal al artículo tal. Empezando por el artículo tal, encontramos que tenemos la regulación de no sé qué cosa. Este artículo dice que tal otra. Es decir, la literalidad, puedes poner alguna cosa literal, pero que no parezca un esquema. Tiene que parecer que se lo estás contando a otra persona, pero por escrito, bien explicado. Evidentemente, cuanto más cosas literales sepas poner en tu examen a desarrollar, tal cual lo dice el artículo, mejor, ¿vale? Pero tienes que pensar que es como si se lo estuvieses explicando a otra persona, pero de la manera más técnica posible, ¿vale? Entonces, una vez ya yo tengo mi tema normal para estudiar,
tengo que haberlo leído, trabajado, aquellas cosas que son para leer, leer y entender, aquellas cosas que son para estudiar, estudiar, tengo que haber destacado las palabras clave, tengo que haber preparado mi esquema resumen y tengo que haber por lo menos subrayado o tener más o menos bocetado lo que yo voy a decir en mi examen a desarrollar, ¿vale? Entonces, yo lo que les suelo recomendar a los alumnos cuando van a ir a un examen a desarrollar es que se hagan un guión del tema. Y esto es muy importante, ¿vale? Un guión del tema. ¿Qué es un guión del tema? Un guión del tema es un folio, que puede ser la mitad o como mucho, si tienes la letra grande y dispersa, una cara de folio, donde tú escribes el guión. El guión es un borrador que te da tiempo de hacerlo en 2 minutitos, 2-3 minutitos como máximo, ¿vale? Entonces, si yo tengo un tema de 4 epígrafes, por ejemplo, vamos a partir del ejemplo que les dije antes, ¿no? Tengo la Constitución Española, introducción, estructura, contenido y título primero, ¿no? Pues bueno, pues para hacerme mi guión, primero yo pondré el título completo. Después pongo primer epígrafe, introducción y contenido. Empezaré poniendo mi guión. Introducción. ¿De qué iba a hablar yo en la introducción? Pues resulta que en mi introducción tengo allí una referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional que es de 1981, que el Tribunal Constitucional dice que la Constitución es la norma fundamental y fundamentadora de todo, que me queda de lujo, porque vamos, es una forma de empezar un tema estupenda para un desarrollo. Ya me marco el punto ahí, pues me lo pongo, sentencia no sé cuánto, Constitución, evidentemente no voy a escribir Constitución entero, me pongo C, o sea, un borrador, un guión es una versión, borrador rápido del cuerpo del tema. Introducción, aquella cosa clave de la introducción, estructura, tantos títulos, tantos artículos, no sé qué, no sé cuánto, o sea, muy esquemático, ¿vale? Siguiente epígrafe, epígrafe segundo, habíamos dicho contenido. Contenido, pues yo me pongo allí, que tenía que hablar del preámbulo, título primero, derechos, título segundo, corona, título tercero, me lo pongo muy esquemático. La idea es perder el mínimo tiempo, porque ahora les digo para qué hacemos este guión, ¿vale? Luego, el siguiente epígrafe era el título primero, ¿no? El de los derechos y deberes. Pues bien, yo ahí me pongo que tenía que empezar por el artículo 10, dignidad, que después explicara derechos extranjeros, mayoría de edad, derecho fundamental, igualdad está al margen de los derechos fundamentales, tal. Me voy haciendo mi guión. Pero tienes que pensar que ese guión tiene que ser las cuestiones clave de cada apartado. Entonces, cada vez que tú prepares un tema a desarrollar, cada tema tienes que tener un guión preparado. Y ese guión es lo que te tienes que saber siempre. Por supuesto, también tu tema. ¿Por qué? Porque cuando tú tengas que estar estudiando 50 temas a desarrollar, es complicado. Entonces, tú tienes que tener tus guiones. Y cuando tú vas a practicar cada uno de esos temas a desarrollar, te sacas el guión o te haces el guión. Y ahí empiezas. Yo les recomiendo, por experiencia propia, que cuando tú vayas a un tema a desarrollar, lo primero que hagas es, primero, si tienes la duda de si el tribunal te puede dejar utilizar una hoja como borrador, coge, levantas la mano antes de empezar y preguntas, perdone, ¿puedo utilizar una hoja como borrador? Normal es que te digan que sí. Da igual que te digan que la tengas que entregar o no, porque eso no se va a utilizar. Yo te recomiendo que escribas arriba, borrador. Algo así, por si acaso la tengas que entregar, pues que no se tenga en cuenta, ¿vale? Entonces, aunque todo el mundo, cuando digan tiempo, empieza a redactar como un loco, como unas locas, el tema, tú paras un segundo y dedicas 1 o 2 minutos a hacerte tu guión en esa hoja en sucio. Créeme que parar ese minuto, 2 minutos, que te sientes hasta mal porque ves que los demás están todos escribiendo sin parar y tú todavía no estás escribiendo, tú te estás haciendo el guión y estás perdiendo tiempo. Da igual, ¿vale? Da igual. Créeme que eso va a hacer que si en algún momento del tema te va a dar tranquilidad a la hora de redactar. Tú te haces ese borrador, que por supuesto tiene que ser 1 minutito, 2 minutitos como máximo, no te puedes pegar más de 3 minutos haciendo el guión, ¿vale? Porque ya verás que cuando tú te sabes muchos temas para desarrollar, lo que ocurre es que si tú has estudiado, o por lo menos lo que me ocurría a mí en mi época de opositora, era que si tú has estudiado, normalmente yo era de las que repasaba todo antes de entrar. O sea, a mí siempre me ha funcionado muy bien repasar todo antes de entrar, hasta el último segundo repasar todo. Hay muchas personas que no ven nada desde el día anterior, incluso desde el anterior. No, esto ya depende mucho de la persona. Yo siempre, hasta el último minuto, me miraba todo, porque mi memoria a corto plazo funcionaba muy bien. Y yo, si miraba todo, después tenía todo en la cabeza. Entonces, cuando ya salía el tema que tenía que desarrollar,
mi cabeza empezaba, uy, me sé esto, me sé esto, me sé esto, y me lanzaba como una tormenta de millones de datos. ¿Qué pasa? Que yo solo necesitaba el tema que me habían pedido, y mi cabeza me estaba dando un montón de sentencias que nos habíamos molestado en memorizar y que las teníamos ahí todas en la cabeza guardadas para este momento, pero claro, esas sentencias no me venían bien ahora. Entonces, una forma de decirle a la mente, a ver, vamos a buscar el tema que tenemos que desarrollar en toda esa información que tenemos en la cabeza ahí perdida, ¿vale? Vamos a parar, vamos a desarrollar, escoger ese borrador y decir, vale, el tema es este, y yo lo que tengo que decir es esto. Es como decirle a la cabeza, vamos a quitar todo lo demás. Tenemos en las formaciones un vídeo que se llama Píldora de Productividad de Distractores Mentales. Vamos a quitar todo lo demás, apaga toda esa información que ya no necesitamos, y vamos a centrarnos solo con la que necesitamos. Entonces, en ese momento de ese minuto, 2 minutos, 3 minutos, tú vas a sacar y vas a tratar de recordar, aquel autor, aquella sentencia, este dato, este plazo, esas cosas que crees que se te van a olvidar y que forman parte de la estructura del tema, te las apuntas, ¿vale? Y ahora, con tu borrador a mano izquierda, a mano derecha o delante, donde tú quieras, empiezas a redactar tu tema. Entonces, tú vas a ir siguiendo, en tu guión tienes que haber puesto tema 1, epígrafe 1, epígrafe 2, epígrafe 3. Cuando tú estés escribiendo tu epígrafe 1, echas un vistazo a tu guión, vale, tenía que hablar como mínimo de esto, y empiezas a redactarlo. Pero así puedes ser capaz de volver y ver si lo básico estaba. Cuando tú vas a tu epígrafe 2, a lo mejor, mira, a una persona a tu lado tosió y te despistaste y dices, ostras, ¿y ahora por dónde iba? Vuelves a tu guión y dices, vale, epígrafe 2, esto, y sigues. Vas al epígrafe 3. Resulta que el epígrafe 3 al principio te habías apuntado ahí una sentencia que te vino y dices, ostras, en el epígrafe 3 voy a mi guión, vale, y vas siguiendo el guión. Te da tranquilidad para no perderte y para cuando te pones nerviosa porque te dicen, quedan 5 minutos y tú estás ahí todavía en el epígrafe 3 y te queda el 4, pues entonces vas a tu guión, vale, pues venga, voy a ir finalizando porque en el 4 tengo esto, Entonces es una manera de tener bien preparado un examen a desarrollar. De forma que si estás trabajando exámenes a desarrollar, cada uno de los temas tienes que haberlo trabajado, estudiado, esquematizado y tener tu versión de lo que tú vas a decir en ese examen a desarrollar. Yo te recomiendo que si tienes tiempo, y cuando hablo de si tienes tiempo, es si te estás presentando un examen a desarrollar de 20-30 temas, te puedes permitir redactar esos temas. Coger un folio, ¿cuánto tengo? 2 horas, vale, 2 horas, no miro, hago mi guión, cronómetro y empiezo a redactar en 2 horas el tema y después veo si tengo que complementar, si no, si me sabía suficiente, si no, todo lo que tenga que ver. Si ya te estás presentando a un examen A1 donde tienes posibilidad de redactar 90 temas y a lo mejor no tienes tiempo, muy probablemente no te puedas permitir ponerte a redactar 90 temas, porque 90 temas por 1 hora y media son una millonada de horas que al igual no puedes perder. Entonces, si tienes un examen de oposición medianamente pequeño me refiero 20 o 30 temas que desarrollar, cada vez que tú te estudies el tema y lo tengas bien aprendido, deberías decir, vale, ahora lo voy a redactar, ¿vale? Importante, ahora lo voy a redactar. En el mismo tiempo que me pidan en el examen, lo voy a preparar, ¿vale? En el mismo tiempo del examen, con las mismas condiciones, folio, mi boli preferido, lo que tú quieras, pero exactamente igual, ¿vale? Sin interrupciones y cuando suene el tiempo suelto el bolígrafo, ¿vale? Y que tengas tus temas, por lo menos haber hecho la prueba de cuánto te cabe en el tema que tú quieres redactar, porque a lo mejor te sobra tiempo. Si te sobra tiempo, error, tienes que meter más contenido. Entonces, haz esa práctica. Una vez tú hayas hecho esa práctica ya con cada uno de los temas, te recomiendo que a continuación la forma de repasar esos temas sea que todas las semanas los digas en alto. Más o menos, escribir en 1 hora sin parar un tema suele ser decirlo en alto a un ritmo rapidito de 10 minutos. ¿Vale? Ritmo rapidito significaría esta velocidad de habla. La Constitución Española aprobada, eso es un ritmo rapidito. Hablando así 10 minutos sin parar es más o menos lo que te da tiempo de escribir 1 hora sin parar. Por supuesto, después hay gente que puede ser más rápida, más lenta, pero más o menos una persona que escriba medianamente rapidito, diciéndolo en alto en 10 minutos, es el mismo contenido que por escrito. Entonces, ¿qué es 1 hora para desarrollar? 10 minutos. ¿Qué es 1 hora y media? 20 minutos, ¿vale? Más o menos. Si tú quieres, haz la prueba y ya tú sacas tus propios cálculos para tenerlo de referencia. Entonces, ahora cuando estás repasando, en vez de todas las semanas estar escribiendo tu tema porque no vas a tener tiempo para ello, lo haces una sola vez. Todas las semanas lo que haces es que tienes que decir en alto los temas que te has estudiado, ¿vale? En el tiempo pautado, y lo que haces es que cuando vas a empezar a escribir, vas a empezar a decirlo en alto, primero coges un folio y de cabeza sacas tu guión y te lo pones en el delante, ¿vale? Y cuando ya tú tienes tu guión escrito, le das al crono y empiezas. Puedes ir mirando tu guión porque es un guión, no es un esquema, es un guión solo, ¿vale?
Y bueno, creo que les he dicho un millón de cosas, que este vídeo quería grabarlo en 5 minutos. Se ha montado en 40, yo creo. Es un vídeo para una formación, pero creo que también lo vamos a dejar compartido en YouTube para que otras personas pues, puedan escucharlo y también puedan saber cuál es nuestra metodología, nuestra forma de trabajo y que a lo mejor puedan animarse a preparar una formación. Si estás escuchando este vídeo en el marco de YouTube, que sepas que tenemos una página web, eficienciayoposición.com, con formaciones, con cursos homologados armables para posiciones, mucho contenido en nuestro blog, recursos gratuitos. Date una vuelta por la web, ¿vale? Espero que este vídeo haya sido de utilidad para cualquier persona que se quiera presentar un examen de desarrollo desde el punto de vista de cómo afrontar un examen de desarrollo el día del examen y desde un punto de vista de cómo prepararte. Ya te digo que estos consejos salen de mi experiencia práctica real como persona que ha estudiado Derecho, máster, que ha preparado muchas oposiciones, que saqué mi oposición de nivel A1 y que lleva muchos años preparando a opositores. Entonces creo que de aquí seguro que pueden coger algunos tips que les venga bien para después bordarlo en su examen a desarrollar. Un saludo.